Soy el doctor Valeriano Fuentes López y les doy la bienvenida a No Tu Salud. El día de hoy con un tema que tiene que ver mucho con la prevención de una de las causas de muerte a nivel mundial, como es las enfermedades cardiovasculares. Y tenemos de invitado por segunda ocasión, y me da mucho gusto presentarles, al doctor José Luis Moragrega Adame. Él es egresado del Instituto Nacional de Cardiología y tiene una amplia trayectoria en nuestra ciudad. Doctor Moragrega, muchas gracias por aceptar nuevamente una invitación para hablar pues un poquito de un tema que yo creo que es muy interesante por la trascendencia que debe de tener, ya que pues, es una de las causas principales, creo yo, a nivel mundial de muerte. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, sí, como no, me da mucho gusto estar aquí nuevamente y para difundir algunos aspectos que pueden ser útiles, interesantes para prevenir o saber manejar un poco mejor las enfermedades cardiovasculares. Eso es. Vamos a empezar a definir qué son las enfermedades cardiovasculares. Bien, aquí su nombre es bastante demostrativo. El sistema cardiovascular está integrado por el corazón y los vasos sanguíneos que sacan la sangre hacia los tejidos para llevar sustancias nutritivas y oxígeno, y los sistemas de retorno, las venas y los linfáticos, que cumplen con muchas funciones, pero la principal es regresar al corazón la sangre y llevarla a oxigenar a los pulmones. La enfermedad de estos vasos sanguíneos, que, como es lógico suponer, están en todo el organismo, son las enfermedades de las que estamos hablando, y existen algunos órganos mucho más vulnerables: el cerebro, el corazón, los riñones, el hígado, porque tienen una función muy delicada que no tolera mucho la falta de circulación. ¿A qué edad son más frecuentes este tipo de enfermedades? Aunque hay en cualquier edad, desde niños, enfermedades llamadas congénitas, luego existe una etapa en la cual se enferma muy poco la gente, que son los niños mayores y los adolescentes. El adulto joven también suele estar poco enfermo de estos padecimientos, pero conforme empieza uno a avanzar en edad y sobre todo en la ancianidad, son los grupos más afectados. De hecho, junto con el cáncer y la diabetes, son las enfermedades de mayor prevalencia ya en edades mayores de los 50, 60 años. Los factores de riesgo, algo bien importante. ¿Cuáles son los factores de riesgo para ese tipo de problemas? Aquí valdría la pena aclarar a qué le llamamos factores de riesgo, porque son un grupo de enfermedades muy particulares en cuanto a sus causas. Las enfermedades que asolaban a la humanidad hace algunos siglos, que en general eran traumatismos, golpes, la guerra, ataques o infecciones, son el ejemplo que en general la gente tiene en la mente de una enfermedad, de un padecimiento. Y entonces es muy claro cuál es su causa. Si uno se cae y se rompe la pierna, ahí está directamente la causa. Si se tapa la entrada del apéndice, pues hay una apendicitis y uno tiene que ser operado. O si hay una piedra en la vesícula. Y lo mismo si uno se come por mala higiene una amiba o una salmonela, o entra por el aire un microbio y da neumonía, ahí está la causa directa. Hay que tratarla de manera eficaz y hay forma de prevenir muchas de ellas, de tal manera que si uno tiene higiene, pues es más difícil que existan las enfermedades infectocontagiosas, y entonces ahí el tratamiento y la prevención es muy clara, incluyendo las vacunas. Pero en el corazón no hay una causa directa reconocida, de tal manera que todo de lo que se habla se llama factores predisponentes, factores contribuyentes, o como tú mencionaste, la palabra que existe internacionalmente y ya es parte del lenguaje cotidiano, no solo del médico, sino a veces ya también de la gente, de los pacientes, es factores de riesgo. Quiere decir que uno puede o no tener el padecimiento, aunque tenga ese factor, pero conforme se van juntando más factores de riesgo, más probable es que uno tenga esa enfermedad. Y aquí los factores se han diferenciado en dos categorías muy claras: aquellos que no podemos modificar y aquellos sobre los cuales sí tenemos influencia. Los no modificables más frecuentes, o los que tenemos más conocimiento, son la raza, la herencia,
el sexo, la edad. Y los que sí se pueden modificar, pues ahí son la gran cantidad de factores de los cuales podemos platicar un poco más adelante y sobre los que queremos influir tanto a nivel de la población como a nivel de nuestro paciente en particular, y destacan el ejercicio, la obesidad, el tabaco y muchos más. De todos estos factores que usted nos dice, quiere decir que, por ejemplo, una persona que tiene antecedentes de diabetes, por ejemplo, puede modificar ese riesgo que tiene, por ejemplo, de padecer una enfermedad cardiovascular. Dentro de los factores modificables hay unos que son enfermedades y otros que son ciertas cualidades que el enfermo adopta o le tocan, pues ya a veces por casualidad. Dentro de las enfermedades, aquellas que tienen influencia sobre la enfermedad cardiovascular son efectivamente la diabetes, probablemente es la número 1, a tal grado que ya muchas clasificaciones no dicen el diabético tiene riesgo de tener enfermedad cardiovascular, dicen se considera al diabético ya de entrada como que va a ser un enfermo cardiovascular, mucho más que el riñón. El enfermo de diabetes, de lo primero que se complica es del corazón, después del cerebro y de los riñones. Los riñones los oímos mucho porque el enfermo que está en diálisis, porque ya tiene insuficiencia renal avanzada, inmediatamente brota la idea en todo el mundo de que es un diabético que finalmente ya se complicó, pero el corazón es el principal. Otro es la hipertensión arterial, en donde sin ser tan grande la influencia como la diabetes, de todas maneras es un padecimiento que, igual que la diabetes, a mejor control, menos riesgo de complicarse. Por ejemplo, en este caso que usted habló de la hipertensión, ¿cuál es el mecanismo que ocasiona el problema o la enfermedad cardiovascular? Puede haber varias causas, varios mecanismos, pero los dos principales son el esfuerzo que se está haciendo, como en el caso de la sangre bombeada por el corazón hacia las arterias, es mayor. Y entonces el corazón es un músculo que se puede cansar, a diferencia de los músculos de las piernas, de los brazos, lo que llamamos el músculo esquelético, que si se empieza a hacer ejercicio y se toma unas pesas y se corre cada vez más, va a aumentar de fuerza y de eficiencia. El corazón no está preparado para más allá de lo que está diseñado, y entonces si hace mucho esfuerzo o late muy aprisa por periodos prolongados, se empieza a fatigar. Y esa fatiga también se nota en las arterias porque el estar bombeando con mucha energía distiende mucho. La diferencia entre una tubería de una casa y la tubería que tenemos nosotros llamada venas y arterias es que aquí son elásticas y sí dan un poco de espacio para ese bombeo, pero más arriba de donde debe de ser se puede fragmentar y se empiezan a hacer duras. Es un mecanismo tanto en el corazón como en las arterias, y el otro es la obstrucción. En la obstrucción se van aglomerando elementos que no deben de estar ahí en las arterias pegados, como son las plaquetas, el colesterol, que es parte de la sangre y está fluyendo, y luego aparecen otros elementos como el calcio y células de lo que es la pared arterial que protruyen hacia el interior y finalmente obstruyen, se forma un coágulo y vienen los infartos. Muy bien. Bueno, pues hacemos nuestra primera pausa y continuamos. Porque somos parte de aquí, Noctus Forza. Mi nombre es Víctor García Reza, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Noctus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Noctus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Noctus Política.
El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Continuamos. El día de hoy el tema es prevención de enfermedades cardiovasculares y tenemos de invitado al doctor José Luis Moragrega Adame. Vamos a continuar con los factores de riesgo para este tipo de problemas. Doctor, la diabetes, ¿de qué forma influye para tener un problema cardiovascular? Bien, la diabetes es una enfermedad que es muy frecuente en México. Aquí intervienen, de hecho, factores constitucionales, la raza parece tener cierta influencia, y las costumbres, el comer carbohidratos, el no hacer ejercicio, que hablaremos más adelante. Entonces estamos dentro de los primeros lugares de diabetes en el mundo. La diabetes tiene influencia sobre dos aspectos de casi todos los órganos. Uno es a través de las arterias, favorece de lo que estamos hablando, la arteriosclerosis, que es endurecimiento de la arteria, y en forma de consecuencia más adelante la obstrucción, por estos mecanismos de que se aglomeran las plaquetas, se juntan elementos de coagulación que no debieran estar ahí presentes, las grasas y otros factores más. Pero también en algunos órganos, específicamente en el corazón, esa azúcar que está elevada en la sangre evita la oxigenación. De hecho, ahora medimos no solo la glucosa en la sangre, sino cuánta azúcar tienen los glóbulos rojos, cada celulita de la sangre que acarrea oxígeno, cuánto oxígeno es desplazada por la glucosa, se llama hemoglobina glicosilada, y el médico de muchos de ustedes probablemente les pide la hemoglobina glicosilada como un factor mejor de control a veces que la azúcar en ayuno o en cualquier otra hora del día. Esa falta de oxígeno también va dañando los órganos poco a poquito, aunque sean cantidades minúsculas de disminución, hacen que de manera proporcional a un sano esté menos oxigenada cada célula, y eso es lo que se llama el metabolismo, que es la forma en que la célula procesa las sustancias que comemos o algunos depósitos en el cuerpo que son fuente de energía, y cómo los convierte a energía o otras sustancias para determinadas funciones específicas, también se va dañando. Hay otro más, y en el corazón ocurre también mucho, que se van depositando una serie de sustancias rígidas, duras, entre las células funcionales. Entonces, entre cada célula del corazón que debiera tener el control o la fuerza para bombear la sangre, hay fibras que no debieran estar ahí, y de hecho el nombre de fibrosis o endurecimiento hace que el corazón ya no se vuelve elástico. Entonces, por un lado, no tiene energía para bombear y se abre lentamente. Esa función de abrirse para llenarse de sangre está comprometida. Entonces, ese mecanismo ocurre en muchos otros órganos, como decíamos, el cerebro, los riñones básicamente son los que tienen la dificultad. A mejor control de la diabetes, al tener una hemoglobina glicosilada bien controlada, disminuye claramente esto. Los ojos, que son una extensión del cerebro, pues es también algo que los diabéticos sufren mucho, sobre todo cuando están en mal control. Otro de los factores que usted comentaba es el aumento del colesterol. ¿Cómo influye esto también como riesgo para las enfermedades cardiovasculares? Aquí sí vale la pena una aclaración un poquito más profunda, porque la hipertensión arterial y el colesterol son factores de riesgo de menor grado que la diabetes. Y una de las razones es que el colesterol no es un veneno que haya invadido nuestro cuerpo. El colesterol es un elemento indispensable para muchísimas funciones. Entre ellas nos aísla del frío. Si no tuviéramos grasa estaríamos con más dificultad de controlar nuestra temperatura interna. Muchas hormonas masculinas y femeninas tienen en su núcleo, en su molécula, colesterol. Las defensas del organismo contra agresiones externas de microbios, estas inmunoglobulinas y otros factores más, también tienen colesterol. Los nervios y el cerebro están cubiertos y bañados de colesterol. Luego, el colesterol tiene que estar ahí. Otros factores que ustedes han oído hablar por ahí porque se piden en análisis y a veces se tratan son los triglicéridos.
pero los triglicéridos son a veces parte del metabolismo de la glucosa y tienen que ver más con el paciente diabético o muy obeso, y de hecho no lesionan las arterias. No se han encontrado triglicéridos como sí se ha encontrado colesterol en la obstrucción arterial, pero todos ellos, igual que la hipertensión, y lo mismo vamos a decir de las costumbres como ser gordo, fumar o no hacer ejercicio, se van sumando. Quiere decir que si uno tiene un escaloncito arriba de riesgo por ser hipertenso, y si uno quita la hipertensión y uno tiene un escaloncito arriba por tener colesterol alto, si uno suma los dos, no es 1 más 1, 2, sino que se multiplican, y ahí es donde viene el riesgo. Entonces, si yo ya soy hipertenso y además tengo colesterol alto, y además fumo, y además tengo vida sedentaria, ya no es 1, 2, 3, 4, puede ser 2, 4, 6, 8. Entonces, con 4 factores estoy hasta acá cuando con 1 tenía aquí. Esa es realmente la importancia. No hay unas cifras únicas, aunque se publica que uno debiera tener presiones arteriales abajo de 140/90, la Organización Mundial de la Salud a eso. Uno debiera tener menos de 200 miligramos de colesterol, pero no quiere decir que teniendo 150 de presión o 210 de colesterol ya estemos con la espada en la nuca y ya nos vamos a morir del infarto. No, simplemente lo tenemos que tomar en cuenta, y son, como dijiste desde el principio, factores de riesgo. Y aquí vale la pena una salvedad. Puede haber gente que tenga un infarto y no tenga factores de riesgo. Es un argumento que luego la gente dice: ¿cómo me pide que me cuide si fulanito de tal nunca tuvo nada, nunca fumó, siempre hizo ejercicio y se murió de un infarto? ¿O cómo quiere que deje de fumar si fulanito de tal fumó toda su vida? Algún personaje mundial que sale en la televisión también se murió a los 90 años y era gordo. Bueno, puede ser. Los extremos de no tener factores de riesgo y tener el infarto, y el de tener todos los factores de riesgo y sacarse la lotería y nunca tener el infarto, son la excepción y no la regla. Si uno quiere tener una perspectiva sana, uno tiene que comprar pocos boletos para la enfermedad, y entre más tenga uno, más probablemente le va a dar. Entonces hay que entenderlo como una prevención que vale la pena. Eso es. Muy bien. Pues continuamos. Hacemos nuestra segunda pausa. Me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, 8º piso, Conjunto Florida. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Porque somos parte de aquí, Notus Forza. Mi nombre es Víctor García Reza, el Choco. Mi nombre es Fernando Vadillo. Síguenos a través de Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Continuamos. Los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, uno de ellos que ahorita estuvo comentando el doctor, es el tabaquismo. ¿Cómo influye el tabaquismo para ser un factor de riesgo cardiovascular? Ahí el factor principal son la coagulación. El enfermo que se fuma una cajetilla al día ya tiene un riesgo verdaderamente mayor, y de ahí va bajando. Probablemente no hará mucho daño fumar un cigarrillo de vez en cuando, pero convivir con un fumador o estar en un ambiente de oficina o de trabajo
lleno de fumadores, pues ya da problema. Y entonces el estar fumando cotidianamente una cantidad mayor representa que cada vez que uno fuma las arterias se cierran, se llama un efecto de vasoconstricción y está producido por la hormona del estrés que todos hemos oído cuando menos de nombre, que es la adrenalina. Se ha calculado cuánta adrenalina libera un cigarrillo y entonces ahí hay dos mecanismos. Uno, el mecanismo agudo. De repente alguien fuma, está en situación ya de por sí de estrés, sus arterias son vulnerables en el cerebro o en el corazón, se cierran, viene un espasmo y ya no llegó sangre a un área, viene un infarto cerebral o del corazón. Pero también ese esfuerzo de estarse abriendo y cerrando hace que la arteria se engruese, cada vez llega un momento en que ya no tiene la misma elasticidad hasta que se empieza a quedar cerrada. Y ahí vienen otra vez todos los factores de coagulación que dijimos hasta que se tapa. Pero hay que hacer la salvedad, el tabaco tan combatido por la Organización Mundial de la Salud y por muchísimas agencias, pues tiene la contraparte de la propaganda y de las costumbres. La gente más instruida cada vez deja de fumar en el mundo. Los grupos de gente que ha pasado por la escuela, por la universidad, que entiende y sabe de esto, está dejando de fumar. Y entonces el ataque de los medios en favor del tabaquismo, obviamente el patrocinado por la industria, es en los jóvenes. Y si un joven fuma, pues entonces contagia a los demás hasta que el grupo acaba fumando. Lo mismo es para las drogas y el alcohol. Pero además el tabaco no solo influye en las arterias, influye en los pulmones. Sabemos que el enfisema, el cáncer, es infinitamente más frecuente en el fumador. Y también a distancia hay muchos cánceres en otras áreas, incluyendo el de la próstata, que pueden ser favorecidos por el tabaco. Entonces, aquí lo normal es no fumar. Uno puede discutir otras cosas en mayor o en menor grado, pero lo normal es no fumar. Y si uno quiere quitar el riesgo, uno tiene que dejar de fumar. En el primer año disminuyen mucho algunos factores más agudos de los que se requiere la presencia de momento del tabaco, como el espasmo, pero a veces hay hasta 10 años de distancia para algunos exfumadores que todavía presentan lesiones de cáncer. Entonces es uno de los factores universales que como grupo sí en general está dejándose de fumar, pero se van incitando y contratando cada vez nuevos grupos, sobre todo en los jóvenes. Bueno, y otro de los grandes riesgos y los grandes problemas a nivel mundial, y sobre todo aquí en México, pues es lo